Dicen que hay algo peor que morir, y eso es perder tu voluntad. En algunas regiones de África, especialmente en Nigeria, existen relatos de rituales tan oscuros que pueden arrebatarle a una persona su mente, su alma y sobre todo su control. Personas que siguen caminando, hablando y viviendo, pero ya no son ellas. Son cuerpos dominados, miradas vacías y decisiones que no les pertenecen. No es ficción, es brujería llevada al límite, donde alguien más puede decidir por ti. Esta noche vas a escuchar historias donde la muerte no es el final, porque también es llamada brujería zombie. Bienvenidos. Entre tantos rituales tan oscuros, existe uno capaz de convertir a una persona en algo totalmente diferente a lo que es. Para algunos, conocido como un zombie. Una persona que no tiene juicio, que no tiene pensamiento libre y que sobre todo se le ha arrebatado aquello tan sagrado que Dios nos dio, un libre albedrío. Esta noche vamos a contar historias de brujería zombie. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar con ustedes una vez más, como cada lunes y cada jueves. Y hoy me acompaña una persona muy especial que está con nosotros por segunda vez y de verdad estoy muy agradecido. Gracias, amigo Luis Flores. ¿Cómo estás? Bien, Paco. Pues feliz, contento de estar aquí con todo el crew de Extra Normal para platicar de algo ahora sí terriblemente oscuro. Debo decir que, en efecto, amigo, es de las cosas más oscuras que yo he estado leyendo, que he estado investigando. Y quiero decirle algo a la gente. Si es la primera vez que vienen a este canal o ya van algunas veces y dices, aquí cuentan historias muy buenas, te quiero pedir un enorme favor, familia. Por favor, quiero que te vuelvas miembro oficial de esta gran comunidad, suscribiéndote a este canal en YouTube o en Spotify, donde tú gustes. Hay un botoncito que dice suscribir, es totalmente gratis, y activar las notificaciones. También quiero decirte que si nos calificas con 5 estrellas en Spotify, te lo voy a agradecer enormemente. Y recordarte que hemos reservado historias que no van a estar, escucha bien, no van a estar en este podcast, solamente en nuestro contenido exclusivo, por lo fuerte, por lo prohibido que pueden llegar a ser. Así que te invito a que, terminando este podcast, te vayas a la página www.podcastextranormal.com.mx. En cualquier buscador, ahí vas a estar y encontrarás ese contenido que nadie debe ver. Y ahora sí, amigo, yo estuve leyendo un poquito, Luis, acerca de todo esto, y es que es posible que una persona pueda crear un zombie con magia oscura. Fíjate que aquí nosotros debemos de comprender que la magia busca el someter las fuerzas de la naturaleza al control del operador, ¿no? Nos dice los conocimientos esotéricos que la magia exige, pregunta y pide. En el sentido de que yo, tal vez desde que éramos cavernícolas, porque el origen de la magia es con la misma humanidad. Así es. Vimos caer el trueno, ¿no? Sobre un árbol y salía fuego. Y entonces el mago se hizo la pregunta de cómo controlar ese elemento a su favor. Cómo hacer que caiga otra vez ese rayo. Cómo reproducirlo, que al fin, al cabo, es el origen de la misma ciencia. Claro. O sea, todos nacimos del mismo tronco común. Y aparte, se dio cuenta de que no nomás existen los 5 sentidos, sino que hay otro mundo, llámale astral, llámale espiritual, con el cual estamos conectados. Y entonces ellos, estas personas, estos magos, estos brujos, estos hechiceros en la antigüedad, son los intermediarios para poder conectar con esas energías. Dentro de las categorías mágicas se habla de magia blanca, fines altruistas, vamos a definirlo. Se habla de magia roja, fines más egoístas, pensemos un amarre, ¿no? Para que sea mío o para yo tener trabajo, dinero, salud. No me interesan los demás, fin más egoísta. Y se habla de otra categoría magia
que es la magia negra. Y entonces esta ya supone pactos, sangre, uso de cosas que ya llamaríamos oscuras, que siempre van a atentar en contra de lo que mencionabas, el libre albedrío, ¿no? Lo más preciado que Dios nos ha dado. En ese sentido, dentro de estas brujerías y estas hechicerías y estas doctrinas que hacen este tipo de cosas, vamos a decirlo así, llámale umbanda, quimbanda, palo mayombe, abacua, ñañismo, macumba, etc. Lo más fuerte es el vudú. El vudú es el number one planetario. El vudú sí, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, es tan fuerte y tan potente que es capaz de atrapar el alma de una persona y meterla en un cantarí, en un jarrito, para que esté sometida a las órdenes de un brujo o bocor. ¿Quién? Por cuestiones de venganza, por cuestiones que le paguen, por cuestiones incluso de tener esclavos, así como se oye, Sí. lo hace contra otras personas. En ciertos lugares como Ética, es lo que vamos a platicar, pues incluso hay costumbres para tratar de evitar que esto no suceda, ¿no? Claro. Entonces, pues desde enterrarlos afuera de tu casa a tus familiares para que el bocor no te lo convierta en zombie a tu tío, o simplemente ponerles losas pesadas, ¿no? Encima de las tumbas, Sí. o estar velando hasta que el cuerpo se descomponga lo suficiente para que ya no sea útil al bocor, quien a través de ciertos rituales, cierto tipo de magia que vamos a platicar un poquito, ciertas sustancias psicoactivas que también platicaremos en estos casos, pues ellos pueden reanimar a estas personas y mermar su voluntad por medio de estas drogas y literalmente convertirlos en un esclavo. Híjole, amigo, le acabas de dar al clavo, porque yo traigo, y ojo, escuchen esto, familia. Yo había decidido guardar esta historia al final. Y es que las 3 historias que yo traigo, estos 3 testimonios son muy fuertes, pero uno habla exactamente de eso. Y es la primera vez que voy a contarlo al inicio. Pero antes de empezar, hermano, quisiera que por favor, para la gente que te está conociendo, quién eres, a qué te dedicas y sobre todo redes sociales. Claro que sí. Mira, yo soy Luis Flores, tengo una profesión que soy abogado, pero al paralelo de esta profesión pues me he dedicado a estudiar el mundo esotérico mágico. Actualmente soy maestro de Nueva Teosofía, que es una corriente espiritual que estudia pues todas las doctrinas que existen en el planeta Tierra, junto con ciencia, para explicar qué es lo que sucede, ¿no? Explicar este tipo de situaciones como el vudú desde el punto de vista tanto, vamos a decir, fisiológico, bioquímico, de física cuántica, de magia, de hechicería. Y entonces darnos cuenta que este mundo que hablábamos al principio, astral, espiritual, pues está relacionado con el nuestro y cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida ayudándonos de estas herramientas espirituales, ¿no? Entonces imparto yo cursos, hago también sanaciones, este tipo de cosas, combato vudús, este tipo de situaciones, precisamente para que las personas puedan saber qué hacer en estos casos, ¿no? Porque Claro. son cosas muy, muy, muy fuertes. Me pueden encontrar en Facebook como Nueva Teosofía, en YouTube me encuentran como Luis Flores Nueva Teosofía, en Instagram me encuentran como @LuisALBFG y también en TikTok como Nueva Teosofía me pueden encontrar. Perfecto, amigo. Mira, yo quiero empezar, como bien lo dije hace un momento, con algo muy, muy fuerte. Y es que hay cosas que el ser humano no debería hacer. Porque el ser humano juega a ser Dios muchas veces. Y pasa la línea de ese libre albedrío y empieza a cometer cosas muy aberrantes, muy oscuras, cosas que ni siquiera viéndolo por diferentes lados es algo bueno, porque realmente es muy, muy siniestro. Y esto lo vivió una persona de nombre Alfonso, quien me comparte su historia, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por compartirme este testimonio. Esta historia es de Costa Rica y ocurre en el año 2012. En aquel entonces, Alfonso estaba estudiando un posgrado y él estaba buscando la manera de hacer una investigación para su posgrado. Y él decide viajar de Costa Rica a un lugar donde se practica mucho la brujería, Haití. Cuando él llega a este lugar, hermano, con su libreta, con su cámara para anotar,
pues él tenía prácticamente la intención de documentar prácticas religiosas y culturales. Él no iba como tal buscando como cosas fuertes. Él estaba interesado más que otra cosa en cómo la gente practicaba algunas cositas en base a su creencia, folclore, algo muy, vamos a llamarle, muy estudiantil. Entonces él estuvo un tiempo en un lugar llamado Puerto Príncipe y ahí es donde conoce a una persona de nombre Jen. Jen era su guía local que lo introduce y digamos que lo va llevando a diferentes sitios donde se hacían diferentes prácticas. Él me dice que estando en este lugar conoció a muchos brujos, chamanes, hechiceros, babalaos, de todo. Dice, la verdad, Paco, me tocó ver muchísimos rituales, brujería, prácticas relacionadas con muertos. Incluso, dice, me tocó ver cosas que me desagradaron un poco porque veía cómo le quitaban la vida a algunos animales en rituales frente a altares y un montón de cosas. Dice, honestamente, yo vi todas estas ceremonias, yo vi todas estas cosas, pero él en su mente decía, esto no existe, la gente lo hace por su creencia. O sea, él muy escéptico ante todo esto. Entonces, él estaba un poco desilusionado hasta cierto punto porque dice, es que esto no me asombra. Realmente no es algo que digas, ¡uta, qué bárbaro! No, qué miedo. Dice, no, solamente son personas, y ojo, él lo dijo así, solamente son personas locas, que es, pues ellos practican esto y son medios locos, ¿no? Él pensaba esto. Cuando ya faltaban pocos días para que él se regresara a Puerto Rico, su guía, Jen, le marca con una urgencia y le dice, ¿sabes qué, Alfonso? Acabo de conseguirte la entrada para que presencies un ritual prohibido. Necesito que por favor bajes. Él ya estaba en la parte de abajo donde se estaba quedando en una motocicleta. Necesito que bajes ya, porque para que esto se pudiera dar o te dieran el permiso, dice, se tuvieron que mover cosas espirituales muy fuertes y literalmente le dijo, un mundo tuvo que autorizarlo. Dice, entonces por favor baja porque la ceremonia está a punto de empezar. Él, un poco incrédulo, así medio escéptico, pues dice, me puse por ahí lo primero que vi, jalé mi libreta, mi mochila, mi cámara, órale, ya estaba llena abajo, me subo a la motocicleta y emprendimos un camino de unos 40, 50 minutos. Dice que él se dio cuenta que iban saliendo de este poblado a otros donde pues ya las cosas se veían un poco precarias, casi no había casas, era una zona muy rural, había un silencio. Y dice que a lo lejos se veía como una casita muy humilde. Y cuando llegan ellos, dice que había una persona afuera. Un señor, un haitiano, sin playera, con un machete en la mano, un poco hostil, un poco agresivo. Y le dice, pásele. Cuando él pasa, dice que algo le llama la atención, pero así bruscamente. Primero, la cantidad de humo que había adentro. Dice, era como copal, era como de estas hierbas que luego queman. Y segundo, un peste horrible. Dice, en cuanto yo entro a esa casa, Paco, pero así un peste horrendo, algo como descompuesto, como cuando un animal se muere. Y en poco tiempo él descubrió de dónde venía este olor. Dice, cuando entro, digamos que a la sala de esta cabaña, hay una mesa grande en medio. Y arriba de esa mesa, Paco, había un cadáver, un cuerpo humano, ya en estado casi de putrefacción. Dice, tenía señas en el pecho, en la espalda, en los brazos, de que a este varón le arrebataron su vida con un arma blanca. Dice que él hasta incluso dijo, esto tal vez como que lo hacen para impresionar a los extranjeros como yo, a los que no sabemos. Seguramente es un tipo que lo maquillaron perfectamente. O sea, él todavía buscándole como este lado, ¿no? Pero dice, sí, el peste, eso sí te lo puedo decir, Paco, el peste venía de ahí. O sea, sí realmente apestaba horrible esa persona. Pero él dice, cuando lo ve más de cerca, se da cuenta de que el cuerpo ya estaba hinchado, ya estaba verde. Le salía y estabas como segregando pues algo, un líquido un poquito amarillento de estas heridas. Entonces dicen, no, es que
hay un momento donde dijo, no, es que sí está muerto, pero ¿qué van a hacer? Cuando él estaba como en esto, se acerca su guía, porque una de las personas que estaba ahí le da unas indicaciones. Las indicaciones eran muy simples. Tu lugar es aquí, no te muevas acá, todo lo que vayas a hacer, hazlos desde acá, y si tienes ganas de vomitar, salte. Es todo. Eran las dos indicaciones primordiales. Dice que él dijo que sí. Había unas personas que estaban tocando unos tambores, estaban otros emitiendo ruidos con algunos instrumentos de aire, estaban como, sí, haciendo una ceremonia. De pronto, una de estas personas, uno de estos brujos, vamos a llamarle, se acerca y dice que tenía como un montón de botellas, como con brebajes. Y dice que agarra y un brebaje que también tenía un color medio ámbar, lo empieza a echar sobre la boca de este cadáver. Todo, completo. Después le empezó a pasar una, vamos a llamarle como una copa con mucho humo por todo el cuerpo, desde la cabeza, pecho, brazos, piernas, hasta los pies. Y dice que al mismo tiempo él iba hablando como en una lengua distinta. Él dice muy seguramente era la lengua de ese lugar. Y seguían como haciendo ceremonias, ¿no? Como haciendo más cosas ritualísticas. De pronto sacan otra botella. Y esta botella, él me dice, Paco, adentro no tenía nada. O sea, no tenía nada visible. No era como la botella anterior que tenía un brebaje medio amarillento. No, esta segunda botella estaba vacía, pero tenía abajo como si fueran cenizas. En ese momento, dice, esta otra persona, el brujo, nuevamente lo introduce, la destapa y rápido lo introduce en la boca y da unos golpes y empieza como a hablarle, como a ordenar en un tono como, sí, como que muévete. Sí, muévete, algo así. Dice, en ese momento, no te lo voy a exagerar y no quiero mentir. Y sobre todo, dice, llevo años intentando borrar esta escena de mi mente. El cadáver empezó a tener espasmos. Dice, empezó como a moverse, como cuando hay pues estos movimientos post-mortem que muchos forenses lo van a identificar. Entonces dice, empezó como a abrir la boca y a emitir sonidos un poquito guturales, como empezó a hacer estos sonidos. Y él dijo, esto es fácil. O sea, él en su mente dijo, este cuerpo seguramente hubo una combinación química con lo que le vaciaron dentro, con lo que ya tenía, los gases. Él dijo, a esto me quieren espantar. O sea, él rápido sacó la conclusión de que esto es una combinación química que está produciendo que el cuerpo tenga estos espasmos y todo esto. Ok, dice, yo estaba segurísimo de que era para impresionar a la gente que no era del lugar, a personas que vienen de otros países, a extranjeros. Dice, de pronto, hermano, cuando yo estaba a punto de convencerme de que todo eso tenía una explicación, me doy cuenta de que empezó a mover todo el cuerpo, como a convulsionar, y de pronto abre los ojos y empezó a vomitar como una sustancia negra, como una bilis, y esta sustancia le salía tanto de la boca como de las heridas que tenía en su cuerpo. En ese momento ya toda lógica se rompe. O sea, ya en ese momento dices, ya valió. Ya no tiene explicación lo que estoy viendo, porque la persona se movía y tenía estas, digamos, reacciones como una persona viva. Dice que en ese momento él dijo, entonces está vivo, no es un muerto. Como que empezó y de pronto dice que los ojos como que era una persona, no sé cómo explicarlo exactamente, pero como que era una persona que estaba intentando o que estaba luchando con algo. O sea, como que era un cuerpo que tenía movimientos muy torpes, muy rígidos, pero como que no estaba al 100, ¿sabes? En ese momento dice que este ser o este cadáver, dice, se me queda mirando directamente. Y en ese momento, dices, yo sentí mucho miedo, empecé a sentir mucho miedo y sobre todo el peste del lugar se hizo más fuerte. Dice, como que llegó algo que apestaba 3 veces más, peor. Y dice, ahí sí tuve que salirme de ahí literalmente a devolver, a vomitar.
Dice, ya después de que terminé, vuelvo a entrar y cuando entro, aquel cuerpo sin vida estaba sentado. Ya estaba sentado sobre la mesa y yo veía, dice, cómo los brujos que estaban ahí, que seguían tocando tambores, dice, uno le estaba soplando en la cara, agarraba como unos polvos y le hacía, dice, le empezaba a rociar en la cara. Y esta persona, dice, como que abría y como que se extasiaba. Dice, yo no lo podía creer. Dice, yo en ese momento no sabía si lo que estaba viendo era producto de mi imaginación o no sé. Dice, yo trataba de buscar la explicación. Cuando volteo a ver al que se supone que era su guía, a Jen, la persona que era del lugar, dice, cuando yo lo veo a él, lo veo con cara de miedo. En ese momento supe yo que ni siquiera él, que era de ahí, lo había presenciado. Dice, yo empecé a tener muchísimo miedo y me dio más miedo, Paco, cuando este ser, este cadáver, abrió la boca y empezó a hablar en su lengua nativa. Dice, habló. Yo escuché cuando habló, escuché su voz. El brujo que estaba con él le contesta de una manera muy agresiva. Y dice, yo lo único que te puedo decir, Paco, es que el peste se empezó a hacer tan fuerte, o sea, ya era como si estuvieras oliendo a amoníaco. Dice, hay un momento que yo sentía que me iba a desmayar. Dice, y en ese momento Jen, mi guía, dice, me toma el brazo y dice, vámonos. Dice, ninguno, ni él ni yo hablamos en ese momento. Me subí a la motocicleta, nos fuimos. Dice, llegamos hasta donde yo me estaba quedando y ahí fue donde le dije, ¿qué demonios fue lo que yo vi? Y dice que Jen como que buscaba las palabras. Dice, lo que tú viste literalmente es cómo traen del inframundo a un ser y lo obligan a hacer cosas. Y él le dijo, esa cosa habló. Tú sí sabes qué dijo. Y Jen le dijo, sí, yo sí sé qué es lo que dijo. Y le dijo, el cadáver, lo que le dijo al brujo fue, por favor, no me hagan esto. Déjenme estar muerto. Suplico que lo dejaran en paz. Por eso el brujo le respondió como con autoridad, así de, no, tú vas a hacer lo que yo te diga. Dice que él esa noche y a partir de ese entonces... No, pues no. No, dice, no podía yo dormir. Cuando entró a su cuarto empezó a revisar los archivos, las grabaciones. Curiosamente, casualidad, todos estaban corruptos. No se podía pues leer el video. Dice que lo pasó a su computadora. Estamos hablando del año 2012. Intentó restaurarlos. Nada. No se podía ver ni un solo video. Solamente tenía él sus apuntes, que es la historia que él me está enviando. Y dice, Paco, es que yo hasta el día de hoy, yo te puedo decir que era una persona escéptica, no creyente, hasta que literalmente no puedo explicar el truco, si es que lo hay, o si fue su gestión, pero para mí es el ritual más oscuro donde un muerto fue obligado a regresar en contra de su voluntad. Fue una cosa muy fuerte. Sí. Y para la gente que se pregunte de qué religión era o de qué culto fue este ritual, fue de vudú. Sí, fíjate que el vudú es algo muy, muy, muy fuerte. Podríamos decir que aquí en este caso que acabas de platicar, lo que vivió Jen y este muchacho, dentro del vudú, vamos a decir, hay en la religión que se profesa que es una religión, hay dos tipos de alma, el Tibonangue y el Grossbonangue. Uh-huh. El Tibonangue está más relacionado con el cuerpo físico y el Grossbonangue sería más lo que nosotros llamaríamos el espíritu. Entonces los estudiosos señalan que hay un zombie incorpóreo y un zombie corpóreo. Entonces lo que narraba este cuate cuando agarraron la segunda vasija, la que no se veía nada, ese es el zombie incorpóreo, que lo meten dentro del zombie corpóreo para que entonces el zombie corpóreo vuelva a la vida, ¿no? Vamos a decir que está mediante las primeras sustancias en el primer jarrito, empiezan a restablecer en efecto procesos químicos ciertas funciones vitales del cuerpo. Pero ya con el Grossbonangue es con el cual entonces ya
ese zombie incorpóreo toma control del zombie físico y puede ser obligado mediante un bautizo a hacer las órdenes del Bokor. Pierden su identidad, dejan de ser Luis Flores y se convierten en el que él les diga y van a hacer lo que él les diga, ¿no? Y no tienen forma de negarse. Si es algo, por eso, muy oscuro y tiene explicación dentro del folclore vudú. De esto me lleva a la historia que te voy a platicar, que es también en Haití. Esta religión vudú es la religión oficial del estado. El mismo presidente es un Bokor. O sea, no puedes ser presidente político, tener un puesto en el gobierno si no eres sacerdote vudú. Ok. O sea, tienes que estar. O sea, estás porque estás. No hay otra forma. No hay otra forma. Sin embargo, vamos a llamarle a esta persona Juan Carlos. Juan Carlos era parte de esta política, de este partido en el poder, pero pues no quería ahora sí que someterse a las cuestiones políticas que estaban manejando el presidente en ese entonces. Estamos hablando de 1980. Entonces, pues esta historia fue contada a Wade Davis, que hizo este famoso antropólogo estadounidense que fue a visitar Haití para estudiar precisamente esta situación para farmacéuticas, para ver cómo zombificaban, ¿no? Cómo era ese proceso. Entonces Wade Davis se le narró esta historia de cómo pues todo el país celebra un pacto con estos seres. Algunos dicen es que Satanás, no sabemos, ¿no? Si sea Satanás o el nombre que le quieran poner, pero en efecto el gobierno, como si fuese un tratado, celebran un pacto donde le ofrecen las almas de todo Haití. Entonces eso le da derecho a estos seres, o pensemos al demonio, a poder utilizarlos. Haití, acuérdense que es una isla, la mitad es República Dominicana y la otra mitad es Haití. En Haití no hay peces. Todos los peces están del lado de República Dominicana, no hay pesca. Porque la oscuridad es tan tremenda en Haití que los mismos animales se alejan, ¿no? En República Dominicana hay pesca, hay ganadería, hay mucha vegetación, y Haití es más, vamos a decir, escaso en todos esos recursos. Hay mucha cólera, muchas amputaciones, mucha enfermedad de este tipo. El agua está contaminada. Tienen un hospital general por donaciones hechas por Naciones Unidas y estos otros grupos humanitarios. Entonces, para que esta persona se alineara con la política actual, pues le habían recomendado al presidente que tenían que hacerle un ritual de vudú, ¿no? Pero, aunque él era también sacerdote, o sea, él era dentro, ya tenía un grado. Sin embargo, pues hay como ciertos escalones dentro de ellos, donde como este tipo de cosas muy oscuras. Para hacerlo, pues necesitaban, vamos a decirle, huesos, pero que tuviesen relación con él, para que, me imagino, por la genética y los lazos de sangre, sea fácil de dominar. Entonces tuvieron que ir al panteón a desenterrar al papá. Entonces desenterraron al papá y empezaron a aplastar sus huesos y empezaron a mezclarlo con lo que hígado de pez de globo, que si estudiamos eso, ¿qué tiene el hígado de pez globo? Una toxina, que es la famosa tetrodotoxina. Entonces también con mucuna y con datura y otro tipo de plantitas, escopolamina, ¿no? Y entonces con todo ese tipo de plantas hacen una especie de pasta. Esta pasta le llaman el cop de podre o el golpe de polvo. Puede ser puesta en una bebida, puede ser soplada, como veíamos en el otro caso, sobre la cara. Entonces ya estaba hecho supuestamente para no mermar su voluntad al 100%, porque si lo dejaban pues casi como tontito, pues no le servía, ¿no? O sea, tenía que ser como una persona normal, pero más o menos aletargado, dócil, ¿no? Entonces, cuando ya hacen esta pasta, necesitan sangre, ¿no? También tan sangre que pertenezca a la familia. Se curan a su hijo mayor y pues le pasan ahí el cuchillo, ¿no? Pasan el cuchillo y mezclan la sangre con esta pasta. El otro ni sabía nada. El otro estaba en una reunión de gobierno. Aquí vamos a reunirnos, mientras estos estaban llevando al mismo tiempo el ritual. Ya que tienen todo preparado, pues ahora viene, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Se le va a soplar, se le va a poner en la bebida, en la copa de vino, en el alcohol. Digo, para ellos es muy fácil porque como son sacerdotes y hacen rituales constantemente, hasta para iniciar una asamblea,
pues en cualquier momento se puede hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues empiezan un ritual que para hacer un congreso, empiezan a tocar, como dices, los tambores, empiezan a bailar, empiezan a hacer sus rituales de fuego y deciden que la mejor forma es a través de su copa de vino. Empiezan a servir vino, echan el líquido para disfrazar obviamente el sabor y el aroma con el vino, un vino fuerte, vino tinto fuerte. Y la persona lo toma. Y cuenta Wade Davis que después de que lo bebe esta persona, a los 5 minutos, o sea, no es algo de que un día o sea, no, a los 5 minutos. Es algo casi inmediato. Sí, exacto. Empieza a pararse, se para de repente, empieza a aventarlos, empieza a maldecirlos. Me imagino que se da cuenta que lo que le acaban de hacer y les pide que por favor no lo hagan, ¿no? Finalmente empieza a llorar, por favor no lo hagan, no lo hagan. Y de repente cae al piso como fulminado por un rayo. ¡Pum! Ya sabía que su voluntad estaba siendo quebrantada. Exactamente. Sí. Ya llegó el médico, luego estaba ahí presente el médico, enfrente de todos, lo pincha, no responde, la luz en la pupila no se mueve, el espejo para la respiración no hay. Declarado muerto. Declarado muerto. Y la familia, pues, ¿qué crees? Oye, mi hijo desapareció. Pues, híjole, pues desapareció tu hijo y tu esposo se murió, ¿no? Y tu otro hijo, bueno, ahí están. Entonces, lo entierran. Y dice Wade Davis que estos bokors tienen como, en este caso, tenían 48 horas para hacer esto. Entonces, en esas 48 horas, van y lo desentierran. Y se llevan el cadáver, ponen otro cadáver, vuelven a cerrar, tapar, aquí no pasó nada, y se llevan el cadáver. Lo llevan al Palacio de Gobierno. Uno pensaría como un lugar. No, al Palacio de Gobierno, donde está el propio presidente, ¿no? Okay. Ahí en una mesa tienen sus altares de piedra, ahí lo colocan. Y dice que ellos preparan otra segunda pasta de polvo, ¿no? Que llaman el golpe de rayo. Esta segunda pasta tiene atropina, escopolamina, que son disociadores, ¿no? Cognitivos. Es decir, la tetrodotoxina nos produce una catalepsia. Es decir, parecemos muertos, ¿no? Entonces, la tetrodotoxina sirve para matar. Y las otras sustancias para revivirme. Pero en efecto, parece ser, dice Wade Davis, que él es etnobiólogo y todo este tipo de cosas que conoce de este tipo. Dice, es que si no lo hacen en ese plazo, sí se muere. Entonces, si se muere, entonces pues ya no te sirve, ¿no? Ya se murió. Entonces, en este caso necesitaban que estuviera vivo porque aparte él tenía que actuar a favor del gobierno y aprobar reformas y ser un esclavo, ¿no? Ser un títere. Exacto, entonces no se les puede morir, ¿no? Entonces el timing tenía que ser muy preciso. Y entonces cuando le dan, dice que se la tienen que dar a comer. Entonces literalmente así como que reanimarlo. Aunque él asegura que las personas que son sometidas, que esto es tal vez de lo más siniestro, ¿no? Que estas personas nunca pierden la conciencia. Nunca. O sea, cuando a él lo enterraron, él vio cuando lo enterraron, seguía vivo. Nada más que no se podía mover, como si estuviera atrapado dentro de su cuerpo. Entonces, nunca pierde la conciencia. Entonces, dice Wade Davis que le salían lágrimas, ¿no? Enterrado ya, porque, pues, o sea, no podía hacer nada más que esperar a ver que lo desenterraran y a ver qué iba a suceder con él. Y entonces, ya con otro ritual, con la misma sangre del hijo, imagínense eso, qué horror, ¿no? Lo empiezan a embadurnar, le empiezan a hacer cánticos, empiezan a pasarle un círculo de fuego. Y ahí es donde viene lo que te decía del Gros Bonange, de esta alma, que supuestamente ellos ya la tienen, o sea, desde que tú ofreces tu alma para ser sacerdote de esto, ya vamos a decir que ya la entregaste al demonio, ¿no? Uh-huh. Y nada más, a ver, préstamela para controlarlo, ¿no? Entonces ya la tenían, no tenían que quitársela, ya era de ellos, ¿no? Porque por este pacto que hacen todos ellos, estos políticos. Y entonces ya nada más era volverla con una como programación nueva, volverla a meter dentro de él. Ok. Pero ya dejarlo disminuido, obviamente, aunque tenía familia, dicen que después, pues probablemente eso ya no lo cuenta él, pero probablemente la orden era acabar con la familia también, ¿no? Para que no hubiese alguien que lo lograra hacer regresar, ¿no? Sino que, no, ya él solito, ¿no? Como un esclavo. Y que pues sí vestía, hagan de cuenta como si una persona que se hubiese lastimado tal vez en sus articulaciones, en sus rodillas, caminaba muy despacio, encorvado,
pero hablaba nada más para decir casi sí, para levantar la mano, estoy de acuerdo, para firmar cosas. Sí decían que comía, que bebía, que excretaba, que sudaba, pero como si no hubiese, o sea, esa persona que era él ya no existe. Y que así él asegura que la mitad de los políticos son zombies. Así, literal. Ahorita me está cayendo recuerdos, amigo. Por ejemplo, ya no nos vamos a Haití, vámonos a Estados Unidos. Hay grandes empresarios, hay grandes políticos que literalmente son o parecen zombies. O sea, hay videos, por ejemplo, este empresario multimillonario, Elon Musk. Hay veces donde él está así y de pronto como que empieza así como que se están como reprogramando o algo también. O sea, entonces quiere decir, ¿tú pensarías que ellos ya no tienen su voluntad? Es correcto. En nuestro caso que vamos a platicar para todos nuestros suscriptores en nuestro sitio web, que no va a estar aquí en el podcast, vamos a platicar precisamente de esos proyectos oscuros reales, datos reales, personajes reales que pues en Estados Unidos, precisamente en Estados Unidos se dieron, ¿no? Híjole, o sea, le di al clavo. Digo, para que toda la gente terminando este podcast vaya a darse una vuelta. De verdad, es sorprendente, querido amigo, cómo es que la gente comete estos actos tan oscuros siempre por casi lo mismo: poder, dominación, control. Fíjate, yo te quiero contar esta siguiente historia. Esta historia que de verdad a mí se me hace muy fuerte, muy trágica, muy lamentable. Porque una mujer sufre cosas muy fuertes, amigo. Y esto no lo debe vivir ninguna mujer, ningún ser humano realmente. Este tipo de brujería no te lleva al grado de la zombificación, pero sí te lleva al lado del control, donde realmente pierdes todos los estribos. Hay una mujer que me comparte su historia. Ella de plano no me deja datos ni del lugar ni datos de ella por cuestiones de privacidad. Ella, y quiero que imaginen, era una mujer que venía de una familia bastante estable, con negocios, tiene una hija de primer matrimonio fallido, el amor de su vida para ella. Su primer matrimonio fracasa, entonces ella se queda con su hija, con sus papás. Sus papás ya grandes de edad fallecen en algún momento y a ella le heredan casas, negocios. O sea, la verdad es que económicamente le estaba yendo muy bien. Dice que al tiempo conoce a un hombre que sería el amor de su vida y su futuro esposo. Entonces dice que algo que le agradó de este hombre es que era, aparte de que era un caballero, era una persona que la trataba bien a ella y a su hija. Y que a su hija siempre la presumía como si fuera la hija de él. No hacía distinción de él decía mi hija. Entonces, pues es lo que, y ella me dice, es lo que toda mamá soltera en su momento sí, pues busca. Claro. O sea, alguien que te quiera, que quiera a la vaca y a los becerritos y los quiera mucho, los respete, sea buen padre y todo esto. Entonces dice, mi vida era perfecta, Paco. Era perfecta. Tenía estabilidad económica, vivíamos los dos en la casa que me dejó mis papás, él atendía los negocios junto conmigo, mi hija estaba creciendo fuerte, sana, súper bien en la escuela. O sea, no te imaginas en qué momento viene el golpe, hermano. En qué momento una persona puede pasar de tener toda la estabilidad del mundo a derrumbarse. Y dice, todo cambió un viernes. Y quiero que escuchen bien esto. Dice, mi esposo se fue a tomar con sus amigos. Dice, él no era una persona que se emborrachara siempre. Cada vez que llovía, casi, pues él sí se ponía de acuerdo, dice, con sus amigos para ver el box, para ver un partido de fútbol. Y sí, pues empezaba pues a tomar. Dice, esa vez, dice, mi esposo sí se pasó de la raya. Sí, dice, llegó a la casa a las 4 de la mañana, súper ebrio. Y yo dije, ya se la van a hacer de todos. No, la verdad es que era que su esposa, súper comprensiva, le abrió la puerta, lo ayudó, dice, casi lo cargué.
Dice, lo llevé a la cama, le quité los zapatos. Dije, puta, qué maravilla de mujer, ¿no? Y este cabrón, dice, entre soñoliento, entre ebrio, dice, Paco, mi esposo empezó a llamarme por otro nombre. Empezó a decirme que me amaba, pero no a mí, sino mencionaba a otra mujer. Empezó a decir cosas como te necesito, no me dejes, voy a dejarla a ella y a su hija y un montón de cosas. Ella dice cuando dice yo escuché todo eso, no pude evitar romper en llanto. Dice, esa noche yo lo dejé a él en la cama, yo me fui a dormir a la sala, ahí me quedé profundamente, dice, dormida, pero prácticamente casi toda la noche estuvo llorando. Dice, porque cómo es posible que el hombre, pues prácticamente me juró amor ante Dios, ante un altar, ante toda la gente que amamos, me estaba engañando. Dice, me estaba engañando. A la mañana siguiente, sábado, se levanta él así con la resaca, como decimos aquí en México, bien crudo. Y dice, ella estaba en la sala, seria, pensando qué le iba a decir. Si lo iba a confrontar o si tal vez iba a ser como que no escuchó nada. Y dijo, no, lo voy a confrontar. Dice que en ese momento lo empieza a confrontar y, oye, ¿quién es fulana de tal? Anoche tú hacías así. Dice que el hombre se quedó mudo. Se quedó en silencio, no sabía ni siquiera qué responder. Y dice que de pronto lo aceptó y le dijo, sí, no te voy a mentir, te estoy engañando. Pero dice que empezó a llorar. Manipulación, quién sabe. Pero le dijo, cometí el error de meterme con una mujer que conocí en el bar. Y tengo un problema. Yo la he querido dejar, yo te amo a ti, amo a nuestra hija, o sea, todo el tiempo diciendo como que era también el padre, ¿no? Amo a nuestra hija, amo nuestra vida, pero no puedo dejarla. Me cuesta mucho trabajo, perdóname, estoy obsesionado. O sea, como que empezó a decirle cosas, ¿no? Ella me empezó a llorar y dice, Paco, no sé si fue tal vez el peor error que yo cometí, tal vez por miedo a quitarle el padre a mi hija porque mi hija lo amaba muchísimo, o tal vez por el miedo al quedarme sola, no lo sé, pero acepté su disculpa. Acepté su disculpa, le dije que pues bueno, un error lo comete cualquiera. Le dije solamente, por favor, aléjate de esa mujer. No quiero saber que estás con esa mujer. Él aceptó, dice, me agradeció, literalmente se hincó, me lloró, me trajo después un ramo enorme de flores. Ya la gente sabe lo clásico, ¿no? Dice, en ese momento, dice, yo estaba muy dudosa de, pues, mi decisión. Porque en el fondo ella decía, no, ya termínalo. No te hace falta nada, tienes los negocios que te dejó tu papá, están viviendo en tu casa, o sea, no lo necesitas. Pero ella dice, es que no sé si era el amor, tal vez que yo le tenía todo lo que habíamos construido juntos, o sea, no lo podía terminar así nada más. Entonces le dio la segunda oportunidad. Dice que ella, una vez saliendo de su trabajo, se encontró afuera de su trabajo al amante de su esposo, con la que la estaba engañando. Y estoy omitiendo información. Cuando hubo esta confrontación, él le dijo, creo que esa mujer es bruja. Ella me lo confesó. Dice, y no puedo dejarla. O sea, por eso es que se supone que no la podía dejar. Y dice que cuando ella se la topa fuera de su trabajo, amigo, dice, yo no soy de huirle a la gente o de buscarle por otro lado. Dice, yo la confronté y le dije que dejara en paz a mi esposo y que dejara en paz a su familia. Dice, y esta mujer sin vergüenza se burló de mí, me amenazó y me dijo que no lo iba a dejar y que se las iba a pagar a ella. Dice, la verdad, Paco, su amenaza sí me caló, porque yo investigué a esa mujer, dice, y sabía que era una mujer muy joven, eso sí, era más joven que ella, pero que practicaba cosas muy oscuras. Ella y su familia. Toda la familia practicaba brujería, pero de alto grado. Dice, yo solamente con mi fe en Dios dije, no creo que pueda hacerme nada, y así quedó. Pasaron los días,
Pasaron los días, amigo, realmente pasaron varios días. La cosa como que se estaba tranquilizando hasta que una madrugada pasó algo fuerte. Ella estaba plácidamente dormida. Dice, cuando de pronto, sin previo aviso, empecé a sentir como 2 manos me estaban apretando el cuello. Dice, yo no podía hablar, no podía respirar. Y dice que cuando empieza a abrir los ojos, la persona que la estaba estrangulando, dice, era mi esposo. Mi esposo, y voy a describir cómo ella lo vio. Dice, tenía los ojos rojos, pero así las venas saltadas. Estaba como muy sudado, jadeaba mucho. Dice, estaba apretando mi cuello, pero estaba hasta salivando mucho. Dice, la saliva se le corría, dice, por todo el mentón. Y dice, yo no podía ni hablar, solamente dice que con las manos como que le daba palmadas así en el brazo de ya. Dice, este hombre no reaccionaba. Dice, hay un momento, dice, donde ya se me estaba acabando el oxígeno, ya se estaba apagando la luz, ya se estaba apagando todo. Dice, y en ese momento me suelta y como que dice, yo intento respirar más profundo, dice, porque no me quería desmayar. En ese momento, dice, de un solo golpe me avienta al piso y ahí, Paco, se me fue como un animal, a las patadas, a los puñetazos. Dice que un ojo, y esto es muy lamentable, perdió. No lo perdió, pero un ojo se lo cerró por completo y el izquierdo solamente le dejó un espacio, o sea, podía ver poquito por el ojo izquierdo. Dice, me dio una... Dice, yo ya no supe nada de mí. Por tanto dolor, dice, me desmayé. Dice que como a la media hora más o menos, siente cómo la levantan y la acuestan en la cama y, o sea, sin abrir los ojos, escuchaba el llanto de su esposo. Y dice que cuando empezaba como a recobrar la conciencia, era él que la estaba cargando y la estaba poniendo en la cama y le decía, perdóname, mi amor, te amo, no sé qué me pasó, perdóname, o sea, pidiéndole perdón. Dice que se estaba vistiendo, rápido prendió el carro, los vecinos llegaron. Dice que la trasladaron a urgencias a un hospital donde estuvo internada cerca de una semana. Le dieron una goliza, hermano, que casi la mata. Dice que en el hospital, dice, ella estuvo inconsciente más de 12 horas. Y cuando recobró la conciencia, dice, su esposo estaba a un lado. Y nuevamente, dice, cuando vio que recobré la conciencia, se hincó, me suplicó perdón. Dice, le dije, demonios, ¿qué haces en ese caso? Y dice ella que no podía ni hablar. Dice que le lastimó muy fuerte, pues, la garganta, perdió el habla por varios días. Ya te imaginarás qué horror. Con qué bestialidad este tipo lo hizo. No. Y dice que le dijo, no sé qué me pasó. Yo estaba viendo todo lo que estaba haciendo, dice, pero yo no podía detenerme. Dice que ella recuerda que cuando estaba atacando a su esposo, dice que sus dientes se estaban apretando y rechinaban y tronaban. Y él le contó que él quería gritar, él quería detenerse, pero que era como si estuviera atrapado en su propio cuerpo y solamente sus dientes se apretaban. Y ella dice, la verdad, Paco, no sé, tal vez sea una tonta, tal vez sea lo que tú me quieras, dice decir. Dice, yo lo miro a los ojos, veo sus ojos con lágrimas y veo que hay verdad, que hay arrepentimiento, y le creí. Dice, pues la verdad, nosotros siempre habíamos vivido bien, jamás habíamos peleado. Dice, se me hizo muy fácil pues mentirle a los vecinos, a la gente, a mi familia. Les conté que habían entrado a robar a la casa, que mi esposo no estaba, que estaba con sus amigos viendo el fútbol, que yo bajé por agua y una persona, un ladrón, me atacó, dice que le dijo que intentó quitarle su anillo de matrimonio, su sortija. Dice, pero como me resistí, me atacó. Entonces dice, la verdad, toda la gente me creyó. Todos me creyeron, excepto una persona. Dice, mi tía abuela, Irma. Ella no me creyó. Ella se me quedó mirando a los ojos y me dijo, hija, eso te lo hizo una persona muy cercana a ti. Eso lo hizo tu marido, ¿verdad? Dice, yo no sabía si mi tía abuela era bruja, quién sabe, dice, pero le conté toda la verdad.
Dice, le conté desde la infidelidad, le conté desde la amenaza de esta famosa bruja. Y dice que su tía se quedó callada. No hablaba y solamente le dijo, tengo que ver a tu esposo. Tengo que quedarme hasta que él llegue. Tengo que verlo a los ojos y tengo que confirmar algo. Dijo, sí, no pasa nada. A las horas llega el esposo. Ella lo saluda y se le queda mirando de frente. Y después le dice, hija, ya me voy. Mañana vengo a platicar contigo. Mañana, pues que estaba sola. Al día siguiente regresa la tía y le dice, a tu marido lo están trabajando. Ya lo confirmé. Y él te va a atacar y no lo va a dejar de hacer hasta que te... Hay dos opciones y tú ahorita me vas a ayudar a confirmar esto. La primera opción, contraatacar, pero eso es entrar en un pleitazo con otra bruja de que quién sabe cómo vamos a acabar. Y la rápida, termina tu relación, córtalo y ya, te olvidas de ese problema ya. O sea, lo rápido, por tu hija. Y dice Paco, otra vez yo con mis peores y pendejas decisiones. Así me lo pone ella. Yo a mi tía le dije, sí, como que le dio el avión. Dijo, no lo voy a dejar, es mi esposo, estoy casado con él, mi hija lo quiere, bla, 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 bla. Y a partir de ahí, hermano, noche tras noche tras noche, este tipo la golpeó con brutalidad. Esta mujer no sé cómo estuvo aguantando todo esto. Dice Paco, había el momento. Dice, fíjate nada más lo que llegó a hacer. Dice que cuando él estaba dormido, ella le vendaba las manos para cuando este tipo la atacara. Dice, no le dejara tan fuerte. Exacto. Dice, pero era inútil. La sangre, dice, mi piel se abría. La sangre empezaba a correr. Esto se repitió muchas noches. Dice, yo no salía de mi casa para que no me vieran. Yo ya sabía que no me iba a matar, pero sí me daba unos golpes fuertísimos. Dice que ella empezó a pensar en su hija, milagrosamente, de verdad. O sea, que no se ponía a pensar de que si lo hacía con ella, lo podía hacer con la niña. Dice que en una noche le dijo, ¿sabes? Como que llegaron a un acuerdo, ya después de que porque era lo mismo. O sea, el tipo lo hacía, al día siguiente le lloraba, le pedía perdón. Todo. Y dice que llegaron como un acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a dormir en cuartos separados. Así lo vamos a hacer. Vamos a dormir en cuartos separados. Esa noche que ella lo pensó, ya estaba como pensando en contratar a ella una bruja y como entrar en un pleito espiritual. Dice, mi hija, la verdad, nunca escuchó de las golpizas que me ponía mi esposo. Dice, porque ella, aparte que tenía un sueño muy profundo, pues no hacía tanto ruido. Pero el hecho de mandar al esposo a otro cuarto, dice, ahí mi hija sí se enteró de lo que estaba pasando. Porque a las horas de la madrugada, yo me quedaba con la llave del cuarto. Y mi hija sí se despertaba, sí. Porque el tipo, como si fuera un animal, se azotaba contra la puerta, contra las paredes, porque no podía golpear. Y dice que este tipo le gritaba cosas que no puedo decir aquí por lo sensible, pero le decía los peores insultos. Dice, es como si aquella mujer hablara a través del cuerpo de mi esposo con la voz de mi esposo, pero eran las palabras de esa mujer. Me insultaba de lo peor, no me bajaba. Y fue entonces que mi hija descubrió que esos golpes que yo me cubría con maquillaje provenían de él. Y en ese momento dice que su hija la confronta. Su hija ya tenía 10 años. Le decía, ¿por qué te mamá? O sea, ella confrontando a su mamá, ¿por qué te está golpeando? Él es el que te dice, por los gritos. Y dice que ese día ella había ya pensado buscar una persona para, pues digamos, contrarrestar ese trabajo de brujería. Pero esa noche, hermano, esa noche que él se quedó encerrado en ese cuarto, dice extrañamente esa madrugada, no se despertó, no se azotaba, no gritaba, como que todo estaba muy confuso. Dice, yo tenía mucha curiosidad por qué esa noche no hizo efecto la brujería. Dice, mi hija se fue al colegio y con mucho cuidado, dice, abrí la puerta. A lo mejor mi esposo estaba dormido. Dice que cuando abre la puerta,
ve a su esposo tirado en la cama. Tenía un cuchillo en sus manos. Dice Paco, yo no lo pude creer. La forma, dicen, cómo él deja este mundo, se notó que él estaba peleando con algo. Porque por la forma, por la posición, por todo, él estaba peleando con algo. Y dice que dejó una nota. En esa nota, como que él ya sabía que esa noche, que esa madrugada era la definitiva. Él iba a romper, iba a ir contra ella y contra su hija. Y dice que él prefirió literalmente acabar con él mismo. Y dice Paco, dice, fue algo que de verdad fue un trauma para toda su vida, para ella, para su hija. Dice que jamás va a olvidar cómo encontró a su esposo. Ya te imaginarás, hermano, en qué posición, cómo estaba. Era una carnicería. Ese cuarto era una carnicería. Después de todo eso, dice, yo ya no volví a saber nada de esa mujer. Pero imagínate cuántas cosas pasó esta mujer, hermano. Cuántas golpes, cuántas... Por eso te decía en un principio, ¿cómo es posible de cuando estás acá súper bien, estable económicamente, sentimentalmente, de todos los aspectos, familiarmente, caes? Dice que a ella le ha costado muchos años recuperarse de eso. Recuperarse, le ha costado mucho salir adelante, ha ido mucho a terapia, pero a ella le queda claro, hermano. Dice, la brujería existe, Paco. Existe y casi me quita la... Sí, eso es para todos los que nos están escuchando, nos están viendo. A veces pensamos que el hecho de no creer en ella nos hace inmunes. Y al contrario, nos hace más fáciles, un target más fácil de atacar. Hay personas que son, vamos a decirlo así, receptoras, como los niños. Hay personas que son emisoras y receptoras, como lo que se llaman los psicópatas integrados, los portales orgánicos. Hay personas que por su modo de vida, consumo de sustancias nocivas, alcohol, drogas, pues son más fáciles de dominar. Normalmente y estadísticamente, las personas que más brujerías hacen son las mujeres. Porque la mujer es más sutil. O sea, no sé, tú y yo nos enojamos, pues nos lamentamos de frente, ¿no? Oye, hijo de tu... Y es más, hasta nos agarramos a golpes, ¿no? Así somos los hombres. Y la mujer no, la mujer es... Te voy a fregar. Ni vas a saber que fui yo, ¿no? Sí. Entonces es más sutil. Ok. De hecho, también, por ejemplo, si se fijan, la mayoría de las posesiones satánicas ocurren a mujeres. Casi ahí no hay hombres poseídos, son mujeres. Sí, además, es cierto. hasta lo vemos en las películas, que Emily Rose, que no sé qué, la niña no sé qué, son mujeres. Sí, es cierto. O niños. O niños, porque las mujeres son más fáciles de dominar por la oscuridad. Como son tan sensibles, pues son abiertas, así, entran, jalan, absorben. Un amigo una vez me dijo algo y tú a ver qué me dices. Y este amigo me dijo, evidentemente brujo, me dijo, todas las mujeres, Paco, todas son brujas. Sí. O tienen esta facilidad rápida de practicar lo que sea. Todas. Correcto. Es correcto porque, por ejemplo, la mujer desarrolla muy fácil un sentido que se llama la intuición. Un sentido psíquico que a los hombres nos cuesta más trabajo. Las de la intuición. Exacto. Y ellas sí las traen innato. Todas las mujeres, ¿no? Entonces, estas mujeres siempre... Una brujería trabaja a través de algo que se llama energía empática. Ok. Entonces, yo lo único que necesito para hacer una brujería es tener algo que le pertenezca a la víctima. Entonces, con que tenga su ropa íntima, algún fluido... tenga incluso una fotografía ahora en el Facebook, ¿no? Pues subimos las fotos de la familia, pues así es muy fácil podernos embrujar. Entonces, ahora sí que la energía trabaja en tres: una víctima, un victimario y el brujo, ¿no? Entonces, el victimario, que es el que desea hacerle daño, contrata al brujo, se forma una especie de lazo entre ellos y luego el brujo lo lanza sobre la víctima y se quedan conectados los tres. Por eso decimos que Dios es una trinidad. E igualmente la oscuridad ataca en tres, ¿no? Siempre en tres. Qué curioso. Así es. Entonces, a través de esto ellos confeccionan un muñeco. Crean un muñeco
Pueden usar hierbas o simplemente un muñeco normalito de cera y lo bautizan con el nombre y la energía de la víctima. Por eso necesitan las prendas íntimas o el nombre completo y la fecha de nacimiento. O la sangre. O sangre, exacto. Y entonces ellos pueden meter en alfileres, por ejemplo, órdenes, como si fuera un poco lo que decíamos de la zombificación, ¿no? ¿Qué quiero que haga? O es más, ¿qué quieres que le pase a esa persona? No, mira, me fui infiel, quiero que sea impotente, ¿no? Para que no pague con nadie, ¿no? Entonces un clavito ahí en los genitales. No, pues quiero que le dé cáncer en el hígado, pues en el hígado, en el páncreas, quiero que se quede pobre, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, en el mercado Sonora, te venden los sprites, ¿no? Para pobreza, cáncer, así. Así que puedes escoger cuál quieres, qué quieres que le pase. No, pues cáncer en el estómago, porque dicen que duele mucho, pues órale. Y entonces todo lo que le hagas al muñeco le va a pasar a la persona. En vudú. En vudú, exacto. En brujería normal también lo usan, ¿no? Claro. Pero el vudú es más fuerte en ese sentido. Y entonces yo lo hago y Luis lo dice, ay, traigo un dolor. Y vas al médico y te haces estudios. Yo cuando he tenido este tipo de casos, les digo a mis pacientes, porque me traen sus estudios, es que mira, me hice una química de 30 y tantos elementos, colesterol bien, azúcar bien, triglicéridos bien, bilirrubina bien, pero me siento mal. Claro. O sea, aunque me digan los médicos que estoy bien, yo me siento mal, ¿no? Entonces, pues ya checan, dicen, no, pues es que traes un trabajo, tienes un entierro, estás al lado, te tiran así. Se quita todo eso y yo les digo a mis pacientes, ahora vuélvete a checar, vuélvete a hacer otra química sanguínea. Y me dices, ¿cómo estás? Y se la hacen y dicen, no manches, traigo el azúcar alto, la presión alto. Le digo, es que así es como estabas. La brujería esconde los síntomas. Exacto. Y entonces tú, pues aparentemente te ves bien, pero en el cuerpo etérico es donde llegan estos implantes, estos ataques. Incluso cuando uno se enferma, lo primero que se enferma es el cuerpo etérico. ¿Te va a dar gripa a ti? Pues una semana antes tu cuerpo etérico ya se enfermó de gripa. Y después te da gripa a ti en tercera dimensión, ¿no? Tú, ya me sané, pues una semana antes se sanó tu cuerpo etérico, luego te sanaste tú. Ok. Entonces esta aura, esta parte del cuerpo etérico, pues es donde entran todos los ataques de oscuridad. Y luego van permeando por ley de las correspondencias, como es arriba es abajo, exacto, a los demás cuerpos sutiles, ¿no? Ya empezó a enfermarme. Igual en una sanación. De hecho, también para hacer sanaciones a distancia, algunos utilizan muñecos. Ajá. Es la misma ley, ¿no? Nada más como la emplees. Para claro, el mal o para el bien, ¿no? O sea, a la inversa. O, exacto. Claro. Entonces, este caso, precisamente es una mujer que pues llevaba ya como 5 años con su novio. Este es un caso, pues también ahí cambio los nombres, vamos a ponerle Luis Fernando a esta persona. Y pues digamos que tenían una buena relación, habían terminado la universidad, el ingeniero de buena familia con un futuro prometedor. La chava pues también tenían dinero ellos, pero pues este cuate no se quería comprometer. No, casarnos, no. ¿Por qué? Pues porque la fiesta, el alcohol, tal vez las mujeres por otro lado. Y ella pues desesperada, ¿no? Desesperada porque no lograba hacer que se comprometiera. Empezaron a caer en adicciones, desde cosas lights hasta ya inyectarse, ¿no? Wow. Entonces ya se estaban, como tenían dinero, pues así, se les hacía muy fácil, ¿no? Pero pues esta chava decía, ¿cómo le podría hacer? Entonces fue ahí por la Ciudad de México y por la Universidad Intercontinental a ver un brujo muy famoso de la Ciudad de México. Y le dijo que hacía amarres que no se podían desatar. O sea, ya, imposible, ¿no? Ajá, el amarre más fuerte. Exacto, aquí no hay forma, ¿no? Y que incluso les cobraba en centenarios. Ah, caray. La consulta. No recibía ni dólares, ni euros, no, o diamantes. A la vida. Entonces, y que pues ella decía que veía ahí a todo Televisa, todo TV Azteca, con sus bolsitas de centenarios para la consulta, ¿no? Entonces, pues le platicó cómo era la vida con este cuate, lo que quería hacer, que estuviera allá, que se comprometiera. Le dijo, ¿quieres que haga lo que tú quieras? Sí, por favor, lo que yo quiera. Que yo le diga que, así que tú di rana y yo brinco, ¿no? Así. Entonces, pues mira, me dices que le gusta drogas y todo, es más fácil, ¿no? Dice, pero vamos a manejarlo, se lo vas a manejar como si fuese una forma de... O sea, se lo va a inyectar.
Entonces tú te vas a fijar que se lo inyecte. Y en 3 días vas a ver que ya va a estar dócil, ¿no? Dócil, vas a poner estas veladoras y vas a hacer esto y así. Un chorro de cosas, ¿no? Se gastó como, no sé, tal vez dice que como $500,000 casi, ¿no? Para hacer todo eso. Porque, ¿Cómo pues, crees? le cobra así, ¿no? Pero que garantizado todo, ¿no? Y no pasaba nada. Porque él trabajaba a famosos y artistas y a cantantes y todos felices. Entonces, pues su fama lo precedía. Pues ya, decide ahora sí que como también era de familia de dinero, pues empieza a hacer todo eso y no se dejaba, como que a lo mejor el chavo intuía algo, pero como que no, vamos a ponernos, no, ahorita no, mira, nada más con alcohol y hasta que lo logró, ¿no? Hasta que logró, dice que no se puso todo, se metió nada más la mitad, porque dice que luego tuvo como una reacción y ella medio se espantó porque dijo, hijo, no le voy a dar una OD aquí. Sí, no, se nos queda, y ¿no? Y ahora voy hasta la cárcel. Pero, ¿qué sucedió? Que al día siguiente, pues, la mamá la llamó la mamá de su novio porque decía que no despertaba. Entonces, que había pasado, que a dónde habían dado, que pues se habían llegado muy tomados porque pues, no despertaba, le habían tocado, no abría, abrieron a la fuerza y pues ya estaban espantados, iban a ver al doctor, aunque se veía que estaba como durmiendo, o sea, no sabía que estuviese así como con convulsiones o algo. Pero en ese momento que estaban platicando, dicen que se paró, dicen que, caray, ya se paró y bajó las escaleras, ¿no? No, pues ya está bien. Al rato lo voy a ver, ¿no? Tranquilo. Pero que estaba como muy agresivo. Como que quería pelear, o sea, cualquier cosa que le dijeran su papá, su mamá, ella quería casi irse a los golpes, así como raro, ¿no? Porque pues, ¿qué tiene que ver la agresividad, no? Entonces, pues ella no le dio pues mucha importancia, dijo, a lo mejor, pues, quién sabe qué está ahí pensando, o así, o está enojado, ¿no? Y se le va a pasar. Y al otro día, pues le habla a la mamá, le habla espantada porque que se estaba peleando con una persona en la calle, pero que le había tirado una mordida y le había una parte del cachete, ¿no? A la otra persona, pero que no solamente se la arrancó, sino que se le estaba comiendo, así como si fuera así. Y entonces que pues llegó la policía y pues, lo tenían ahora sí que en averiguaciones y que le iban, que delito de lesión, no sé, tantas cosas le estaban diciendo, pero que aparte él decía que él que quería seguir mordiendo, que le decía, no, es que y que veía a la gente y que se le quería ir como si fuera un caníbal a morderlo. Entonces pues ella dijo, pues lo único que pasó fue esto, ¿no? No sé si eso. Entonces fue a ver al tipo el tipo nunca la recibió, ya no la recibieron, ya no la dejaron entrar al edificio, no le dio respuesta, tuvieron que internarlo en un psiquiátrico, dijeron, pues está volviendo loco, y en los estudios de sangre salió que este chavo tenía niveles altos de algo que se llama desomorfina. La desomorfina es de 8 a 10 veces más potentes que la morfina. Es un analgésico, es un sedante, pero que dentro de estos efectos pues da mucha ansiedad a las personas. Entonces que esta persona tenía ansiedad de morder. Entonces así como podía morder a una persona, pues podía morder un sillón, ¿no? O podía morder algo, pero donde están mordiendo así. Y como el efecto duraba más o menos 2 a 3 horas de esta droga y venía esa ansiedad después de no consumirla, ahora pues esta persona estaba así como pues, muy ansiosa, o sea, estuvo hospitalizado más o menos unos 6 años. 6 años, ¿no? ¿Qué? Y no, obviamente, pues no, ya no se fijaba ni en mujer, o sea, nada más era la ansiedad de estar como mordiendo. Y algunas personas este caso fue relacionado con un caso que salió en Miami en 2012, donde una persona, un agente de color, mordió y empezó a comerse un indigente. Entonces dicen que es la misma sustancia, la desomorfina, pero en Estados Unidos le llamaron la crocodilo. Esas son las más. Exacto. No, claro. Los daños de las drogas se miden de 0 a 3. Esta llega a 30. O sea, ni siquiera está en la escala. No, se va. manches. O sea, se va. Es el 3. Supuestamente la más dañina. Ahorita ya esta famosa que se está dando en Estados Unidos que nos culpan a todos nosotros es la number one, ¿no? Sí. Esa es 30 veces más fuerte que la morfina.
Pero esta Cocodile es 10 veces más fuerte, es la number 2. Pero obviamente causa necrosis, causa daños terribles en el cuerpo. Entonces, precisamente con esta desintoxicación y obviamente terapias y todo esto pudo salir adelante. Entonces ahí vemos que tal vez hay cosas como los que hemos platicado que son magia y otras cosas que son más bien, ¿no? O sustancias que no conocemos o no manejamos, que tal vez se manejaron desde hace incluso miles de años. Si ustedes estudian el libro de los muertos de Egipto, el libro de los muertos es un manual, así literal, de tortura y control mental para crear esclavos de miles de años antes de Cristo, ¿no? Procesos alquímicos. Exacto. Pociones, ¿no? Mantras, llaman procesos hipnóticos, ahora les diríamos, claro. ¿no? Y todo, ¿no? Para separar mente del cuerpo y así poderlo programar. En este caso, para los iniciados en esos tiempos. Y ahora diríamos, pues es lo que hacen, ¿no? Ahora, claro. modernizado a 2026, son este tipo de cosas. Entonces, ya tuvimos casos de lo que llamaríamos magia negra en sí. Casos que realmente no son magia negra, sino sustancias químicas, ¿no? Que acabamos ahorita, como te acabo de contar. Y ahorita vamos a ver otros casos más, ¿no? Pero vamos viendo cómo hay distintas variables, ¿no? En esto. Oye, pero ahí también iba un amarre, ¿no? Sí. Ok. Digo, ¿cómo son estos casos que nos va pues dando estos procesos por los cuales se compone un mismo trabajo, por el tema espiritual, por el tema químico también que genera o que se produce en el cuerpo? Hermano, yo te voy a contar esta última historia que igual está muy fuerte. Esta historia se llama El olor de la muerte. Oh. Y quiero decirte algo. Hay familias, y ya he sacado capítulos de estos temas. Familias que guardan secretos muy oscuros. O sea, hay personas, y así se lo voy a poner porque así es. Tú vas caminando en la calle. Vas caminando por la calle y ves gente. Llegas a la tienda. A donde sea vas a ver personas. Va a haber gente que te corta el cabello. El que te lleva los mandados. Tú los ves. Y los ves normales. Pero no sabes. No tienes ni la menor idea de lo que esta persona puede ocultar. Y esto me queda claro porque Gabriela me comparte su historia ocurrida, ojo hermano, 2023. Súper reciente. Ella nos dice que trabaja actualmente todavía como promotora y evaluadora de inmuebles. Se dedica a la venta de departamentos, casas, terrenos y también a la venta. Por ejemplo, luego le dicen, ¿sabes qué? Gabriela, quiero vender mi casita, quiero vender mi terrenito, ven. Y ya ella pues empieza a promoverlo, pero también va a inspeccionarlo, tiene que ver todo. Y ella saca el valor de este inmueble, ¿no? De este terreno, de departamento, casa. Entonces ella estaba acostumbrada a visitar muchos lugares para tener en su catálogo y tenía que ir, tenía que evaluar, tenía que hacer todo esto. Dice que a finales del año 2023, casi 2024, en la agencia donde ella trabajaba, se comunica una persona, una familia, porque ellos estaban interesados en vender su casa, una casita. Ellos siempre decían, no, es que quiero vender mi casita. Ajá, entre comillas. Y dice que ella va a ese lugar. Esta casita estaba en el norte del país y es de Nuevo León. Si voy a decir el lugar, y ella va un poquito más al norte. Dice que a esta familia sí le hemos cambiado los apellidos para no meterlos en broncas. Claro. Vamos a llamar la familia Los Velázquez. Era una familia, ya una pareja de ancianos entre los 70 y 80 años, interesados en vender su casita. Dice que cuando ella llega, hermano, a este lugar, que ya era una zona muy rural, descubre que esa casita humilde en realidad era una mansión enorme, lujosa. Dice, desde la entrada, pinche fuente así bien impactante. La casa era enorme, hermano. Tenía campo de golf, campo de no sé qué cosa. Una mansión. Eran 10 hectáreas. Imagínate la cantidad. No, una cosa tremenda. Dice que cuando ella llega, lo primero que piensa, y evidentemente por la zona, dijo, aquí hay gente de la maña, ¿no? Ajá. Dice que en cuanto ella llega, se acerca el esposo, el señor Velázquez,
Dice, la verdad, Paco, se fue completamente esa percepción. Dice, ¿tú te imaginas que lleguen tipos mal encarados aquí, muy fachosos, con sombrero tal vez? Ya sabes, ¿no? Como digo, sin ofender para nada, ¿no? Pero el estilo clásico, vaya, de estas personas. Dice, no, eran 2 personas. Dice, el señor Velázquez y su esposa, 2 señores ya grandes de edad, muy humildes en el sentido, pues, tranquilos, dice, muy buena onda, vestían normales, muy accesibles. Y pues ellos, empecé a platicar con ellos, ¿no? De que estaban interesados en vender su inmueble. Entonces les dije que yo lo que iba a hacer es tomar unas fotografías y pues recorrer el inmueble, ¿no? Que me llevara por algunas zonas para tomar fotos y para ir sacando pues este valor. Dice que evidentemente era una casa multimillonaria. Y dice que cuando llega a la casa se da cuenta de algo. Ellos tenían como, vamos a llamarle como mayordomos. Y dice que ella pasa y cuando entra a la casa, aquí se repite un factor otra vez. Dice, Paco, cuando yo entro, primero me llega un aroma muy fuerte, desagradable, muy desagradable. Y en la entrada veo a 2 personas, un hombre y una mujer, jóvenes, dice, como de unos 30 años. Literalmente me llamó la atención verlos, porque eran personas que no sé si tenían algún adiestramiento, preparación, pero parecían maniquíes, derechitos como soldaditos, sin moverse, sin parpadear, así, o sea, literalmente, totalmente en su papel. Dice, tardé poco tiempo en darme cuenta que el aroma que se sentía en el ambiente eran ellos. O sea, ellos olían a eso. Olían mal, muy mal. O sea, olían como a otra vez este factor, ¿no? Carne podrida, como a gas, algo desagradable. Y de esa parte me llamó la atención lo silencioso, lo inexpresivos y casi con apariencia casi inhumana. O sea, eran personas que les hablabas y no te respondían. Entonces se me hizo un poco extraño, incómodo. Pero bueno, dice, yo seguí en lo mío. Dice, yo iba dando el recorrido con estos 2 señores, el señor y su esposa. Me iba mostrando pues partes de la casa y estos mayordomos, dice, venían atrás de mí. Pero era muy incómodo. Dice, hay un momento donde yo como que le quiero hacer plática a uno de ellos, sobre todo al varón. Y dice que rápidamente el señor Velázquez como que interviene, como de no, o sea, como que lo trató muy bajamente, ¿sabes? O sea, como no, tú no lo lees ellos son aquí los criados, o sea, o cosas así. Muy despectivo. Y dice que le llamó la atención como el señor como quiso jalar otra vez la atención para él, que no le hiciera caso a ellos, ¿no? Total, siguen caminando y dice que suena el teléfono del señor y como que tenía que atender algo con urgencia. Entonces le dice, ¿sabes qué? Mira, te dejo a cargo de él. De hecho, nunca les llamaba por su nombre. Solamente le decía a ellos, tú encárgate de llevar a la señorita a dar el recorrido. Así. Entonces dice, pues se quedó ella sola con este chavo. Digo, 30 años, súper joven. Claro. Y dice que él solamente hizo este movimiento así como de, sí, está bien. Y ya como que él hace la seña de que pase por acá, ¿no? Dice que esto se volvió todavía más incómodo, mucho más turbio, porque el tipo dice, en cuanto él pasó a mi lado, pues, el aroma así horrible, olía muy mal, Paco. Dice, y no era sudor, no era suciedad, porque su ropa era impecable. Era como su cuerpo, como que estaba, no sé, dice, no tengo idea. Dice, en cuanto empezó el recorrido y seguimos, dice, todo se iba poniendo bastante extraño. La decoración de esta familia era extraña. Tenía imágenes y cuadros muy grotescos de mujeres como desnudas, con serpientes, como con demonios. Había también como objetos ritualísticos colgados. Y sobre todo, dice, me llamaba la atención, había un pasillo muy grande con muchos cuartos y como que algo se azotaba en los cuartos. Dice, me llamaba la atención como algo como que forcejeaba. Y dice que ella se le queda mirando a este chavo, a este mayordomo, y le dice, oye, ¿qué son esos ruidos? Y dice que él no decía nada, no se inmutaba, él continuaba caminando
sea, él demostraba pues que no hablaba. Dice que llegan a una parte un poco más iluminada, porque eso sí, se me olvidó mencionar, la casa era muy lúgubre, era como que muy oscura, casi no le entraba la luz del sol. Y llegan a una parte donde hay más iluminación. Y dice Paco, ahí fue donde yo me di cuenta de algo. La piel de este chavo, de este joven, dice, yo pensé que era muy blanco, como que era muy güero. Dice, no, Paco, cuando lo veo ya a la luz, dice, me doy cuenta de que su piel era grisácea, como no un blanco como tal caucásico. Sí, no un albino, sino no, como... Era como si no tuviera color, era pálido, como si le hubieran... Ella se va al extremo, la sangre, como ¿no? si no, como si no tuviera sangre. Y eso le llamó mucho la atención. Dice que todo esto empezaba como a ser muy incómodo para ella. Y le dijo, ella lo que quiso hacer como hacer tiempo en lo que llegaba este señor. Claro. Le dijo, oye, necesito un baño. Ya sé que no hablas, pero necesito un baño. Y dice que él solamente hace este movimiento y la lleva y como que le señala, no, pásele. Y dice que ahí se quedó un buen rato viendo TikToks, o sea, como que... Sí, se quedó sí, dijo como que un ratito tengo que distraerme con algo porque estoy muy incómoda y tengo que esperar a que este señor venga. Dice que se demoró fácil como 20 minutos ahí en el baño. Dice que cuando sale le llamó la atención algo. Este chavo, este mayordomo, estaba haciendo esto, como que estaba haciendo esto y ella se queda así parada en la puerta del baño y le dice, amigo, ¿estás bien? Y dice que cuando levanta la mirada estaba llorando y le dijo, ayúdame, por favor, ayúdame. Y ella así como de, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Dice, y esto es como de película y quiero que escuchen. Dice Paco, yo veo que entre la oscuridad del pasillo veo como algo negro, algo sin forma, como si fuera una nube, y veo clarísimo cómo esto negro entra a la nuca, o sea, como que llegó a la nuca de este chavo, de este mayordomo, y como que entró. Veo cómo se limpia sus lágrimas y otra vez tenía ese mismo rostro inexpresivo, callado, y ahí se habló otra vez y me dijo, señorita, discúlpeme, no vaya usted a decir nada. Fue todo lo que dijo. Ella se quedó así como que en shock, así como de ¿qué demonios está pasando, no? Dice que a la mano viene este señor, ya el señor Velázquez, pero ya como preocupado, como... Sí, de todo el tiempo que la dejó. Claro, ¿no? Llega y dice que se les queda viendo y él sabía que algo había yo visto, dice, porque se me queda mirando a mí, se le queda mirando a él y le dice, señorita, creo que vamos a tener que cancelar esto, ya, luego yo me comunico con usted, ahorita, no se preocupe, tú vete a hacer, o sea, como que lo quitó. Dice, yo la acompaño a la salida, señorita. Ella dice que rapidísimo sale de la casa, se sube al carro y vámonos de ahí. Esta mansión está al norte de Nuevo León. O sea, es algo real. Y esto apenas no fue hace mucho. Dice que ella llega hasta su agencia, le platica todo eso a su jefe y dice, Paco, a los días le hablan a la oficina, Ajá. Pidiendo que vaya alguien porque dicen no pude evaluar la casa, pero la persona que contesta dice es mi jefe y le dicen solamente porfa no me mandes a la señorita que me enviaste la primera vez, mándame a otra persona. Dice, pero ¿por qué? Mándala, es que creo que se incomodó, que no sé qué, como que le puso. Dice, no, Paco, yo ya le había contado, dice, todo a mi jefe, se lo conté todo. Dice, cuando recibe la llamada del señor, dice, como que lo confirmó. Dice, ¿sabes qué es lo más aterrador de todo esto? En el 2025, o sea, hace un año, ya se vendió esa mansión. Ya se vendió. Se vendió por una suma altísima. Sí. Esta familia recogió sus cosas, guardó todo, se fue con todo y mayordomos a quién sabe dónde, pero son de Nuevo León. Y dice que es un apellido que no puedo decir, evidentemente nosotros aquí hemos cambiado el apellido, pero dice, yo no sé, Paco, si esos mayordomos y esos sirvientes estaban siendo controlados por algo sobrenatural, como si fueran esclavos de una fuerza oscura.
Dice, pero yo jamás, dice, de todas las veces que he viajado a evaluar terrenos, casas, departamentos, jamás me había topado con algo así. Sí. Es que ese es el gran problema que tiene este tipo de brujería, que sí es capaz de tomar posesión de cualquier persona. Este tipo de brujerías, cuando ya sea a través de fuerza empática o estos rituales de sangre, lo que hacen literalmente es, por medio de rituales, es abrir una puerta al bajo astral. Estos seres habitan en la parte más baja del astral, que es la cuarta dimensión. Los demonios. Los demonios de este tipo, muertos también, todo ese tipo de seres están en esa parte baja, que sería como el techo del estudio. O sea, están pegados a la tercera dimensión. Okay. Por eso los podemos ver luego, ¿no? Uno pensaría que están muy lejos, ¿no? No, y están pegaditos, ¿no? Entonces es muy fácil para ellos brincar, ¿no? Estas fronteras. Entonces ahí lo que sucede en estos casos es que por medio de ciertos rituales hay personas que por su genética son como más fáciles de servir de portales para ellos, ¿no? Okay. Entonces, en materia de conspiración, a este tipo de seres les llaman los walking, un ser que por su genética puede servir de receptáculo a una entidad del bajo astral. Uh-huh. Entonces, en rituales que se hacen el 1 de mayo, por ejemplo, que ya viene, el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, en muchos lugares famosos en el mundo, lo que hacen es precisamente que estas personas, aunque en este caso, en el walking es por libre albedrío. O sea, uh-huh, ellos mismos, con tal de tener poder, ser el mejor arquitecto, abogado, cineasta, futbolista, dicen, va, me aviento, ¿no? Y entonces estas entidades entran. Hay otros que sí son obligados, que tienen la genética, pero no quieren. Pero sin embargo, pues necesitan servir estos intereses. Y entonces ellos sí son obligados, tal vez como el caso de estos pobres mayordomos, claro, por decirles así. Y entonces hay una lucha porque tu espíritu, vamos a decir que nosotros nos dividimos en dos cosas, que es alma y espíritu. Uh-huh. El alma son los primeros 5 cuerpos sutiles de los 7 cuerpos sutiles que tiene el ser humano, y el espíritu son los 2 restantes. El alma es tu cuerpo mental, 5ª dimensión, tu cuerpo astral, 4ª dimensión, tu ego o 3ª dimensión, y tu cuerpo físico y metabólico, 1ª y 2ª dimensión. Entonces lo que hacen estas brujerías es dividir alma de espíritu. El espíritu, vamos a decir, es divino, es de Dios, no lo pueden tocar. Claro, es el soplo. Ajá, pero el alma sí. El alma está sujeta a contratos espirituales. Le vendí mi alma al demonio. Sí se puede. Cualquiera de nosotros le puede vender su alma al demonio. El vudú precisamente lo que hace es atrapar almas, y así literal, aunque se oiga de risa, alquilan almas. Sí. Entonces ellos pueden alquilar, vender, ¿qué necesitas? No, pues necesito esto. Necesito acabar con esta competencia. Necesito que este cuate ya no produzca sus plantíos, se le echa a perder sus cosechas porque me está quitando la chamba. Entonces yo mando un zombie a que destruya las cosechas, a que acabe, prenda fuego, a que mate a alguien, ¿no? Qué fuerte. Ese es el zombie corpóreo. O mando un zombie incorpóreo para que le haga algo, ¿no? Como se le meten, ¿no? Y lo vuelva loco, o que se suicide, o le pase un accidente. O incluso en Haití se alquilan estos zombies incorpóreos para ayudar a los jóvenes que tienen dinero a salir adelante en la escuela. O sea, literal, les ponen dicen así, que les ponen un zombie en la punta del lápiz o de la pluma, ¿no? Para que le conteste por ellos los exámenes. Entonces es muy famoso en Haití. Entonces, precisamente en esta historia va relacionado con esto, porque es una persona que en su ambición, esto es aquí en México, no es en Haití, pero en su ambición, pues precisamente va con gente que haga este tipo de trabajos porque necesita quitarse a un empresario como competencia, ¿no? Necesita que desaparezca, pero no puede, vamos a decir, tiene que ser muy sutil, ¿no? No puede ser tan marcado porque saben de la rivalidad que existen entre ambos. Entonces no puede hacerlo o expresarlo, o que de repente de la noche a la mañana le pase algo. Entonces el brujo le dice que lo que pueden hacer es poco a poco, por medio de la comida, irlo disminuyendo de sus facultades. Un poco, no sé si conoces el caso del té de toloache. Sí.
Entonces, por medio hay una mezcla que es té de toloache, almizcle, muérdago, valeriana, un chorro de hierbas, una cosa monstruosa que hacen los brujos. Y entonces, pues ahora sí que termina pues comprando a la gente allegada, este empresario, a los que le hacían de comer en su casa, literal, ¿no? Los va comprando para que le den. Primero había planeado ponerle hierro, molido para irlo enfermando y que le cortaran, y cuenta, pues le dio una super úlcera y se murió. Pero dice, pero va a salir en la autopsia, ¿no? Entonces, todo va a correr riesgo, van a agarrar esto, luego me van a agarrar a mí, va a decir, él me dijo que lo hiciera, y entonces por eso va a buscar al brujo, ¿no? Dice, tengo que acabarlo, pero no puedo, o sea, tiene que ser algo que no lo puedan detectar. Ok. Este brujo le dice que con esta infusión, con estas otras hierbas que mezclan con el té de toloache, va a ser difícil que lo puedan rastrear aún químicamente, porque aparte pues va a ser un ritual. O sea, no solamente va a ser la parte química, sino que va a hacer una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de sangre. Le pide en ese caso una gallina y le pide un gato. Uy. Con la gallina y con el gato, pues no sé qué cosas, lo embadurnan con las plumas llenas de sangre, le hacen que haga un cierto tipo mantras, él señala, y entonces pues ya terminan creando esta sustancia, y los pues, mayordomos también, pues la gente que está ahí se la va dando, pero le dice que tiene que ser, haz de cuenta que fueran 2 gotitas nada más en la sopa, ¿no? Hoy. Y pasado mañana otras 2 gotitas. Y pasado mañana 7 días. Así 7 veces lo va a hacer. 2 gotitas que te das, ay, pues 2 gotas, pues no es nada, ¿no? Sin embargo, estas sustancias lo que hacen, ¿por qué? Porque salió a la luz este caso. Obviamente, pues agarraron a esta persona porque el efecto sí fue devastador. La persona empezó a quedarse como ida, ¿no? Al segundo día, la segunda toma, ya empezó a quedarse así como que ya no reaccionaba, se movía muy lento. Entonces su mujer lo llevan al médico, pues sí piensan que es algo neurológico, entonces empiezan a hacer ultrasonidos, empiezan a hacer estudios de sangre y empieza a arrojar que hay un daño en los neurotransmisores, en los receptores del sistema nervioso central. No veía bien, no veía otras cosas, pero sobre todo decía que él veía monstruos, veía seres oscuros, veía cosas que se le querían meter, que le gritaban, que le decían que lo iban a matar. Y entonces ahí es donde empiezan a sospechar también la esposa de una brujería. Lo llevan con un chamán. Y el chamán le dice que en efecto le hicieron un trabajo de brujería, pero que el problema es que ofrecieron su alma al diablo. Entonces el problema es que para destruir ese tipo de brujerías, pues sí, eso ya es algo muy fuerte, ¿no? Quiero que entiendan aquí las personas que nos están viendo, que cuando se hacen ofrecimientos de sangre, donde uno ofrenda la vida de otro ser humano, es un pacto muy fuerte entre el demonio y el que ofrenda la vida, y es difícil, o sea, el demonio, haz de cuenta, ya me ofreciste a Luis Flores, me lo voy a llevar, porque ya me lo ofreciste. No, pero es que empieza la lucha espiritual, como decíamos hace rato, ¿no? El demonio dice, bueno, ok, pero ¿a quién me llevo? O sea, yo me voy a llevar a alguien, ¿eh? O sea, yo no me puedo ir si no me llevo a alguien. Entonces, ok, ya me quitaste a Luis Flores, ¿quién toma su lugar? Y en ese momento, pues, había dicho este chamán, dice, ¿y es que crees que va a tomar el lugar es tu hijo, no? Y estos, no, pues como, o sea, no manches, ¿no? O sea, la mamá sí fue con, pues mejor que se ven a mi esposo, ¿no? La verdad, ¿no? Sí, ¿no? Porque no, ¿cómo que mi hijo? Es que así es el pacto, ¿no? Así es el pacto, o sea, el demonio va a tomar un alma. Ok. O sea, no lo vamos a dejar sin nada, porque ya se le hizo esa promesa. Pero ahora, ¿de quién? El chamán dice, se puede tratar de ofrecerla del propio brujo, pero es algo complicado, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pero podríamos tratar de esa manera. Finalmente se le hizo un exorcismo. Y en este exorcismo empezó a vomitar una sustancia negra que tomó la forma del gato que habían sacado, ¿no? Entonces el chamán dice, bueno, aquí estamos ya, bendito sea Dios, removiendo el pacto, ¿no? Acabamos de cortar el trabajo de sangre, pero pues como pedimos que fuese alguien pues del que este empresario malvado que pues quiso matar a tu esposo, pues entonces alguien de allá se va a ir. Y a la semana, su hija de este señor falleció en un accidente. Entonces, por eso a veces
Yo sé que todos tenemos problemas en la vida, Paco. Yo sé que todos tenemos dificultades económicas, ¿no? Yo sé que todos tenemos deseos y anhelos. Claro. Pero nunca, chicos, por favor, nunca recurran a estas cosas para solucionar sus problemas. Exacto. Es muy difícil quitar este tipo de cosas, no solamente para los chamanes, sino para ustedes la consecuencia es terrible, ya sean ustedes o sus familias, ¿no? Y lo hemos visto en innumerables casos. Yo siempre les digo a mis pacientes, la oscuridad, si tú haces un pacto con él, la oscuridad te va a quitar lo que más quieras en la vida. Lo que más quieras, lo que más ames, eso se va a llevar. No, ya se murieron mis papás, no tengo hijos, pues se lleva a tu hermano, ¿no? No, lo peor es que sí, chingan a toda la generación que viene. Entonces, por favor, no hagan nada de esto, no recurran a este tipo de cosas. Hay otras formas de salir adelante en la vida, ¿no? Pero en serio, porque esto destruye vidas, destruye todo, ¿no? Hermano, voy a hacer algo que nunca he hecho porque creo que el mensaje lo tengo que dar. Adelante. Hay mucha gente que escucha este podcast. La familia extranormal, que son personas bellísimas, personas que han apoyado el crecimiento de este programa desde sus inicios, gente que ha estado conmigo en todo momento, y lo hago directamente hablando a la cámara. Pero también hay gente malintencionada, gente sin escrúpulos, gente ignorante. Y les voy a decir algo. Yo le pregunto mucho a mis invitados, en su mayoría los que son brujos o trabajan la energía, si después de estar conmigo los buscan. ¿Ves que en su momento también te lo pregunté? Me dicen, claro, Paco, me buscan. Y yo les pregunto, en su mayoría, ¿para qué te buscan? ¿Para pactos? ¿Para matar a alguien? Y hoy le hablo a ese tipo de gente que pide esas pendejas. Si supieran todo el daño que le van a hacer, no a ustedes, ojalá ustedes sí se los cargue su mano y acaben con todos ustedes. Pero desgraciadamente, por esas pendejas de ustedes, pasan a chingar a sus hijos que son inocentes, a su esposa, a sus nietos y a toda su generación. Y se los digo hoy a ustedes, no a la familia extranormal, a la gente que está mal de acá y que ese dinero lo deben de invertir en un buen psiquiatra, en un buen psicólogo, porque por esas tonterías y gente inocente sufre. Y ojalá, y lo vuelvo a decir, la consecuencia les caiga a ustedes y sufran ustedes. Pero desgraciadamente entre las patas se llevan a gente inocente. Ojalá y este mensaje llegue a ese tipo de personas y por lo menos le remuerda un poco la poca conciencia que tienen y piensen dos veces cada vez que pidan esas tonterías, porque a todos mis invitados le piden esa tontería todo el tiempo. Ojalá esto se acabe pronto, porque por eso el mundo está como está. Nunca lo había hecho, amigo, y de verdad me enfurezco, porque la gente, ¿cuántas veces contamos historias de cómo terminan estas personas? Ahí están. Oye, haces pactos. Oye, cabrón. O sea, y lo voy a decir fuerte, si quieres hacerlo, ten los huevos de ir y a ver si te atreves a hacerlo a la antigüita. No, te refugias en la brujería porque piensas que es más. No, si supieras que es lo mismo. Y lo peor, pasas a joder a tu familia. Ya di el mensaje. No lo quería dar, pero de verdad, amigo, estoy harto. Sí, te entiendo, Paco, te entiendo. Ahora sí que te entiendo porque, pues sí, desgraciadamente luego hay gente que recurre o me dice, oye, Luis, ¿cómo puedo hacer para fregarme? Y yo, no, ¿por qué no? Ponte a trabajar, no, cabrón. O sea, me decía una adelante tú. Una de mis invitadas me decía, Paco, fíjate que estoy contigo, hablé de Santa Muerte, historias y anécdotas y todo esto. Y dice, oye, me está hablando la gente, oye, quiero chingarme a tal persona que tiene mucho éxito, quiero trabajarla con la santa. Cabrón, ponte a trabajar tú, fíjate lo que hace, levántate más temprano, chíngale, esfuérzate, capacítate, pero no, es más fácil. Dámelo. O sea, de verdad. Es eso también, ¿no? Queremos todo fácil en la vida, ¿no? Sí. Que no nos cueste o que nos cueste lo menos. Y luego la envidia, como dices, ¿no? Ay, está saliendo. No, ¿por qué? No, que yo igual, ¿no? No sé, creo que tampoco lo he dicho nunca al aire, pero a mí a veces, no sé, salgo en podcast como el tuyo, en otro, y me empiezan a llegar brujerías. Sí, porque me ven y entonces, no. Y nada más por salir en un podcast, ni siquiera hablo en contra de alguien. Claro. Y como yo las puedo detectar,
Digo, ya me están haciendo brujerías por haber salido, vamos a decir, con Paquito, ¿no? No. Ya me están haciendo... Y eso te lo puedo decir, ¿no? Constantemente me estoy quitando así. ¿Y qué le molestó? Nada más lo que dije, ¿no? Porque tú dijeras, no, pero pues es que él en lo personal me hizo, pues es no, bueno, claro pues que sí, no. pues yo te hice algo, ¿no? Pues ni lo conoces. pero ni me conoces, ¿no? Exacto. Y dices, no, pues ahora te voy a... Y gente que sabe manejar energía y gente que no sabe manejar energía, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente, por eso está el mundo como está, ¿no? Porque no somos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que actuamos. Claro. Entonces, sean conscientes, chavos, no tiren en saco roco las palabras de Paquito, por favor. Es que, híjole, amigo. Y adelante, salgan a su vida. Ustedes pueden, tienen todo para salir adelante. Todos tenemos vida. Mismo, tenemos vida. Tenemos vida. Si tienen salud, pueden hacer lo que quieran. Claro, o sea, de verdad, hermano, es asombroso. Yo he platicado con gente de la familia Extranormal que dice, Paco, es que no tengo no sé qué cosas, tengo esto, estoy viviendo aquello, lo otro. Y a veces dices que ya me consulté y pues yo no he hecho nada, ¿no? O sea, lo primero que le preguntas es, ¿hiciste algo? ¿Abriste un portal? ¿Practicaste? No, yo nada, no. Soy cristiano, soy católico. Pues, ¿de dónde viene? Ya después, cuando ya se canaliza bien, no, pues, ¿qué crees? Tu abuelo fue el que pues resulta que pacto pues, y claro, más ofreció a su mamá y su mamá, o sea, toda la familia lo trae cargando. Eso, entonces por eso se los digo, familia. Digo, a la familia Extranormal yo sé que no. Ellos saben y han aprendido junto conmigo, porque yo siempre que lo puedo lo digo. Yo no soy ningún experto, hermano. Yo sí leo, yo investigo, hablo con gente que tiene un conocimiento como en tu caso tienes mucho conocimiento. Entonces van aprendiendo junto conmigo. La familia Extranormal va aprendiendo junto conmigo, saben. Pero también están las otras personas que nada más están viendo a quién cachan para, ¿sabes qué? Oye, para ellos va ese mensaje, no para la familia Extranormal, va para aquellos. Hermano, no me resta más que agradecer. Perdóname, pero es que... No, sí, adelante, Paco. Estás en lo correcto aparte. No estás haciendo nada mal. Es lo que debe de ser. Es que sí, me da mucho coraje ese tipo de cosas, hermano. De verdad, me da mucho coraje porque la gente sufre. Y desgraciadamente gente inocente, bebés, niños... O sea, sufren por lo que hizo un cabrón, ¿no? Amigo, gracias por darnos esta gran plática, estas grandes historias. Antes de irnos, por favor, recuérdanos redes sociales y proyectos. Claro que sí. Me pueden encontrar en YouTube como Luis Flores Nueva Teosofía. Me encuentran en Facebook como Nueva Teosofía. En TikTok como también Nueva Teosofía. Y en Instagram @LuisALBFG hotmail.com. Mi sitio web es www.nuevateosofia.com. Actualmente se están impartiendo cursos sobre el taller de la luz, la oscuridad. No quieres enseñar a hacer amarres. También me dijeron alguna vez, oye, ¿me vas a enseñar a hacer un amarre y hacer? Digo, no, al contrario. Ahí lo rompemos. ¿Cómo quitar todo eso, no? Tengo el taller de chamanismo, de Feng Shui chamánico, para que aprendamos cosas que nos pueden ayudar a mejorar la vida, ¿no? Perfecto. También sanaciones, productos, plata coloidal, orgonitas. Pueden mandarme un WhatsApp, es la forma más directa de entrar en contacto conmigo. Más 52 55 43 96 7183. Perfecto, mi querido Luis. Gracias a toda la familia Extranormal. Ya saben que yo a ustedes los quiero, los amo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en otro episodio. Y recuerden, esto no termina aquí. Hay una segunda parte. Y esa parte va a estar buenísima. Porque son cosas que van más allá de la conspiración. Y que nos dan una vista, una visión de todo lo que se mueve en este mundo. Si te gustaría ver ese contenido, ya saben, en tu buscador favorito, www.podcastextranormal.com.mx. Allá te veo. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en otro episodio más adelante. Hasta la próxima. Chao. ¿Pero qué necesitas? Pues aquí no puedo agarrar judíos, ¿no? Y aparte aquí somos aliados. Claro. No, pues sí, porque los son sumamente moldeables. ¿De dónde? Pues de las calles, no sé. Tú tráeme Prima, tu novio está mal de salud. Y dice que ella todavía así con la risa de... ya sé. Dice, oye, pero así de... No, ¿tú lo estás causando? Dice, sí, le estoy quitando todo. Rescatan se los dan al gobierno. No. Y entonces pues se empiezan a encargar, los meten en jaulas de hierro, apilan sobre las paredes en bases subterráneas. Le dijo, ahora por pendejo, vete y trágate la mierda del perro. Hermano, lo hizo. Y él dice que él recuerda cómo a los 2 años de edad le daban el shock
y le clavaban agujas de los testículos. No. ¿Para qué? Porque supuestamente a través del sufrimiento extremo es cuando disocias la personalidad. Él dice que Rochester era para crear supersoldados y que tenían otra base en Paramount, New Jersey, donde eran para esclavos sexuales, ¿no? Ok. Donde, pues, así que niñas para convertirlas en servidoras de la élite, ¿no?